Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos unidad 3, convertidores AC-AC, punto 2.2, aplicaciones del amplificador operacional para el control de fase. El siguiente circuito nos ayudará a explicar la utilización de los amplificadores operacionales en el proceso del control de fase. Como podemos ver, el circuito está compuesto por alimentación y reducción de voltaje. Nuestro generador, como de costumbre, está configurado a 60 Hz, 12 voltios pico pico de una señal senoidal. Tenemos un transformador que nos debería multiplicar por 100 la señal aproximadamente, y otro transformador que hace el proceso contrario, disminuir la señal en 100. Se hace de esta manera porque se supone que la señal de la calle, o lo que nos da la empresa de suministro eléctrico, es una señal aproximada de 170 voltios pico, 60 Hz en el caso de Venezuela. Esa señal es la que tenemos que reducir tensión para poder aplicar nuestro sistema de amplificadores operacionales de control de fase. Tenemos una fuente de tensión de 20 voltios y una fuente de tensión de menos 20 voltios. El primer amplificador operacional que tenemos acá está conectado al transformador que está conectado a la tensión de la calle. Este señor, como se puede observar, no tiene ningún tipo de retroalimentación, por tanto se está comportando como un detector de cruces por cero. Su señal estará representada en el primer osciloscopio con la línea de color amarillo. Después pasamos al segundo amplificador operacional, cuya etapa está descrita por un amplificador inversor, al cual se le adiciona un condensador, lo cual lo convierte en un elemento integrador o en un elemento que cambia con una rampa de movimiento, ya sea para carga y descarga dependiendo de lo que haya a la entrada, invirtiendo lo que haya a la entrada con un retardo de acción a nivel de tensión. Su señal estará representada con la línea azul del primer osciloscopio. Después pasamos a lo que sería el circuito de control como tal, y tenemos nuevamente un comparador donde comparamos la salida de la rampa o de nuestro circuito de cambio de tensión retardado o de nuestro circuito integrador con la tensión que se encuentra entre menos 20 y 20 voltios como salida de un potenciómetro. En este punto, la señal de salida estará descrita por la curva roja y nos dará una señal de salida de activación positiva y negativa. Después de eso pasamos al elemento actuador, o lo que sería la parte del control de potencia. Como podemos ver, tenemos un triac en configuración de disparo, triac-diac, donde normalmente el disparo se realiza a través de un potenciómetro que se varía en este punto y se coloca una resistencia de protección, y en muchas ocasiones con un diodo que permite que solamente los picos positivos energicen el condensador que va a generar el desfase para que el diac tome la tensión mínima necesaria para activar al triac y comience a pasar corriente hacia la carga. Tomamos ese mismo circuito y eliminamos la parte de los potenciómetros de control. También eliminamos el diodo, pero en este caso lo sustituimos con un transistor que forma parte de un optoacoplador, el cual se activará con los picos positivos de nuestra etapa anterior de control, que era el amplificador operacional de salida. Por último, tenemos nuestra carga RL, la cual en ocasiones posteriores vamos a estar estudiando cuando la inductancia es muy elevada y cuando se activa una reactancia capacitiva para compensar el ángulo de la carga y poder seguir ejerciendo control. Podemos ver que la tensión de la carga se reflejará con la onda amarilla del segundo osciloscopio, y la corriente en la carga, o la forma de la corriente de la carga, se representará como la tensión en la resistencia y tendrá la curva azul del segundo osciloscopio. Y para tener referencia con respecto a las gráficas anteriores del primer osciloscopio, vamos a tomar una muestra del mismo color rojo a la señal de salida de nuestro dispositivo de control. Primer osciloscopio a la izquierda, segundo osciloscopio a la derecha, y podemos ver claramente cómo tenemos amarilla la señal de detección de cero, que llega hasta los valores de 20, menos 1.4 y menos 20 más 1.4, que son las tensiones límites que nos dan los alimentadores
de los operacionales. Después de eso tenemos nuestra señal azul, donde vemos la carga y descarga del condensador, o lo que llaman el método de la rampa, nuestro integrador o nuestro variador de tensión retardado. Igual, pero en este caso variando desde menos aproximadamente 7 voltios hasta aproximadamente 7.3 voltios. La velocidad y la amplitud de estas variaciones dependen del valor del condensador y de las resistencias que se establezcan para este circuito. Por otro lado tenemos la línea roja. Como ya hemos dicho, la línea roja es nuestra tensión de salida de nuestro amplificador operacional de control final, y hay una línea verde, la cual no habíamos mencionado hasta ahora, que es la tensión del potenciómetro. Si nosotros bajamos el valor del potenciómetro, podemos ver cómo el ciclo de encendido con respecto al ciclo de apagado de nuestro elemento final disminuye, y los disparos se vuelven inconstantes en nuestro elemento de control de fuerza, y podemos observar que la potencia cae a 0,25 kilovoltiamperes debido a los distintos disparos erráticos que se producen. Podemos ver acá que cada 3 picos, cada 4 picos se genera un disparo errático. Si aumentamos el valor de este potenciómetro, en otras palabras, si entregamos o comenzamos a entregar tensión menos negativa y nos comenzamos a ir a tensión más positiva, podemos ver cómo va aumentando el tamaño de nuestro tiempo en activo, disminuye nuestro tiempo en inactivo, y podemos ver cómo nuestro tiempo en activo genera la activación del octoacoplador que permite que se haga el disparo de nuestro tiristor. Es el mismo circuito de control TRIAC-DIAC, solo que ahora es activado con un octoacoplador. ¿Cuál es la ventaja de tener un disparo de este tipo? Este diodo activa a este transistor con cualquier tensión superior a 0,7 voltios aproximadamente, siempre y cuando se cumpla la corriente necesaria de activación. Por tanto, todo este elemento de control con amplificadores operacionales puede ser sustituido ya por un dispositivo discreto de control, dígase un microcontrolador o cualquier otro elemento. Estamos hablando que nuestra fase de control o que nuestro circuito de control demanda significativamente menos corriente que en cualquiera de las versiones anteriores que hemos visto para disparar y controlar nuestro TRIAC con DIAC. Si seguimos aumentando nuestro potenciómetro, podemos observar que cuando la tensión del potenciómetro sobrepasa la tensión de nuestra rampa, ya no hay encendidos y apagados, sino que simplemente se queda siempre encendido nuestro octoacoplador, y por tanto nuestro TRIAC comienza a hacer su ciclo casi completo de encendido y apagado. Este circuito, tal cual como lo estamos viendo, permite un margen de control de casi 100% de la señal. Estaríamos perdiendo como un 5-10% de la misma. Cuando digo de la señal es de la potencia de la fuente, hasta lo que sería aproximadamente, como podemos ver acá en las gráficas, un aproximado de un 65-60% de la potencia del circuito. ¿Y por qué? Porque al ser un TRIAC el que está emitiendo el disparo, estamos permitiendo circulación en positivo controlada y libre circulación en negativo. Por tanto, siempre pasa aproximadamente el 50% de la señal, o simplemente no pasa nada. Entonces tenemos un control efectivo desde aproximadamente 50-55% hasta aproximadamente 90-95% del valor total de nuestro generador. Si quisiéramos controlar en la mitad inferior, tendríamos que tener dos circuitos de disparos para SCR, controlar pico positivo y pico negativo de manera independiente, o dedicarnos a controlar del 5% al 45% del valor de la señal. Acá lo realmente importante a destacar es que nuestro método de la rampa con amplificadores operacionales pasa por la detección del cero, por la integración de la señal de la comparación o el retardo del cambio de la variación de tensión, la comparación del nivel de tensión que hay entre las alimentaciones y
la señal retardada, y nuestro controlador de activación de nuestro TRIAC. Como ya dijimos, este es el paso previo para establecer un circuito de control digital, ya que nos permite tener un dispositivo que controla a través de una activación y desactivación muy fiable de nuestro sistema. Esto es una mejora a nuestro circuito de activación y desactivación por oscilador de relajación UJT, porque permite hacer que el circuito de control consuma menos corriente, lo que hace que el circuito de control tenga que ser menos robusto a nivel eléctrico y más robusto a nivel de control. Permíteme recordarte que te pases por la pestaña de comunidad del canal para que veas las publicaciones, para que hagas comentarios hacia la red y nos nutras con esa información de lo que quieres ver y de lo que esperas de este canal, para que te anotes en las encuestas y nos des tu opinión. Seguramente por acá arriba debe aparecer el botón de suscripción, por acá al lado lo último que hemos publicado y por allá al final una lista de reproducción que seguro te va a gustar. Y recuerda el objetivo: aprende, mejora y comparte. ¡Chao!